Damos gracias a Dios por este tiempo muy especial. Vamos a Deuteronomios. Libro de Deuteronomios. En el capítulo 30. Aleluya. En el verso 14 en adelante. Deuteronomios capítulo 30. Verso 14 en adelante. Bajo el tema, una buena elección. Ese es el tema, una buena elección. Aleluya. Deuteronomios 30, versículo 14, dice amén en la iglesia. Amén. Vamos a leerlo todos entonces, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Versículo 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no eres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. El 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le haría te da. Gloria a Dios. Palabra de Jehová. Vamos a leer palabra de Dios hoy, iglesia, para que sea el Señor el que nos hable y el que sea Él el que nos dé la buena palabra. Padre nuestro que estás en los cielos y la tierra y en este lugar, Padre, te damos la gloria, Dios mío amado, por esta palabra que usted nos ha dado, Dios mío. Sea usted, Cristo amado, que los bendiga, que los hable. Te ruego, Dios mío, que sea usted el que hable, Dios mío amado, lo profundo de mi alma, Padre Santo, Dios mío, mi corazón. Dios mío, que tu nombre sea glorificado con la palabra. Cúbreme con tu sangre, Padre. Dios mío, que no sea yo, sino que usted poniendo la palabra como conviene, Padre, para que este pueblo sea edificado y bendecido, Dios del cielo, que usted los ha traído en este lugar para que seamos de bendición y para que tu pueblo sea bendecido. Reprende al diablo y los demonios, Dios mío amado, con el poder del Espíritu Santo. Dios mío, lo cubrimos con tu sangre, Cristo amado. Recibimos su palabra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, please, así. Y que Dios sea el que añade bendición a la palabra. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor. Una buena elección es el tema. Una buena elección. Porque somos nosotros los que elegimos. Somos nosotros los que decidimos. En nuestras decisiones que tomamos somos nosotros los que decidimos, ya sea lo bueno y lo malo, dependiendo de la elección que nosotros tomemos. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Y eso es, iglesia, lo que se trata del mensaje. Una reflexión.
una lección, lo cual, hermano, Dios le habla por medio de Moisés a este pueblo. Una de las últimas exhortaciones que, hermano, Moisés le habla a los hijos de Israel, un pueblo que había recibido la bendición en el Dios del cielo, que había venido peregrinando por 40 años en el desierto, que había experimentado la mano del Dios del cielo, que había visto las bendiciones de Dios en su peregrinaje. Dios había hecho maravillas en 40 años en su trayectoria. Había hecho, hermano, cosas grandes. La Biblia dice, hermano, que su vestido no se desgastó por 40 años en su caminar. Ni sus pies, es decir, ni su calzado se desgastaba. Miraba maravillas. Vio cómo, hermano, Dios hizo brotar agua de la peña. Vio el maná, vio su gracia, vio su voluntad. De día dice la Biblia que, hermano, que andaba una nube sobre Israel 40 años. Y de noche andaba una columna de fuego. Y el ángel de Jehová iba delante del pueblo por 40 años. Nunca se apartó Dios de ellos, porque Dios es fiel. Dije, Dios es fiel. Nunca se apartó de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel con su pueblo. Denle palmas al Señor. Nunca se apartó Jehová de ellos. Pero llegó el tiempo donde esta nueva generación iba a tomar posesión a la tierra prometida. Ya los padres habían muerto, ya los ancianos, los hijos de Israel habían perecido. Ellos quedaron fulminados en el desierto por la causa de la desobediencia de ellos. Y ellos perecieron porque se rebelaron contra Jehová. Pero Dios tenía una generación que en su misericordia había prometido la tierra prometida, porque Dios es fiel. Amén. Entonces, hermano, Dios había prometido a esta nueva generación que los iba a introducir a la tierra prometida. Entonces, hermanos, ya era el tiempo donde esta nueva generación iba, hermano, a llegar a un nivel diferente, a una posesión que Jehová había prometido a ellos. Hermanos, por su misericordia, no es que ellos eran buenos, no, era por su misericordia, porque a Dios le plació, por la promesa que prometió a sus padres, a Dios le plació introducir esta nueva generación a la tierra prometida. No es que ellos eran especiales, sino porque Dios cumple sus promesas. Dije, hermano, porque Dios cumple sus promesas y Él es fiel. Así que usted ha recibido la salvación no porque usted sea especial, sino porque Él es fiel. Usted es salvo por gracia porque Él es fiel. Porque a Él le plació, no por nuestros méritos, sino porque a Él le ha placido que usted reciba la salvación. Y por ello tiene que darle gracias a Él. Hermano, no ha sido por méritos nuestros. Pero Dios le plació. Que velo usted a mí en la desgracia que vivíamos. Si a Él le plació darnos la salvación, no es por nuestros méritos, sino que a Él le sea la gloria, porque a Él le plació darnos nuestra bendita salvación. ¿Para qué? Para que la disfrutemos en el tiempo postrero. Alabado sea Dios, hermano. Entonces, hermano, Dios veía de antemano lo que iba a acontecer. Ahora, esta nueva generación, lo que ellos tenían que hacer, hermano, era una cosa. Era encargarse de antes de ser introducidos y poseer esa tierra que Dios había prometido. Lo que ellos tenían que hacer era algo muy especial. Era encarecerse ellos, hermano, de llevar el mensaje, de procurar vivir en la voluntad de Dios. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Pues era una demanda. Que cuando ellos entraran allá, que cuidaran el mandamiento. Porque ellos tenían que ser ejemplo a las demás naciones. Dios les encomendó que tenían que guardarse ellos. Que tenían que cuidarse. Que tenían que vivir en obediencia. Dios les prometió las cosas lindas y las posesiones, pero en cambio de un pacto que ellos
free. Oye bien, nada es gratis. Siempre hay que pagar un precio. Siempre hay algo que hacer. Muchos pensamos y decimos, no, que salvo siempre salvo. No. Hay estatutos. Hay cosas que tenemos que cumplirlas para recibir lo que Dios ha prometido. No es que por así, que ya soy cristiano, no. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios. De andar en su voluntad. De caminar en sus estatutos. De caminar con Él y obedecerle a Él. Para que haciendo eso, vamos nosotros a hacer luz y vamos a ser ejemplo de las demás naciones. Y para que Él sea glorificado en nosotros y que seamos identificados que somos hijos de Dios del cielo. Que somos hijos de Dios del cielo. Eso era lo que Israel tenía que hacer. Porque en la inspiración de Moisés por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ya veía lo que iba a acontecer. Si usted medita, hermano, en el capítulo 30, versículo 1, mire cómo dice. Moisés ya veía lo que iba a acontecer. Y le dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas bendiciones y maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, de donde fueres arrojado, Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tus hijos, y con todo tu corazón y toda tu alma. Y mire cómo dice 3, entonces Jehová hará volver tus captivos, y te da misericordia, y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde estuvieras esparcido, Jehová tu Dios. Es decir, que entonces, hermano, Jehová de una manera ya miraba lo que venía. Jehová veía las bendiciones que venían a este pueblo, pero también veía las maldiciones que también venían sobre él. Es decir, que el Señor conoce nuestros pasos. Así es, amén. Sí, Dios conoce tu caminar. La Biblia dice que Dios conoce los pasos del hombre y están sus ojos sobre ellos. Es decir, que el Señor conoce exactamente lo que va a acontecer que a mí y a usted. El Señor conoce ya. El Señor ya conocía lo que iba a acontecer. Dios sabe lo que va a acontecer de usted. Pero Dios quiere que usted y yo, por eso es que Dios siempre, hermano, está siempre. Usted y yo le obedezcamos a Él para que Él los cubra, para que Él los guarde. Y de una manera Moisés veía que la cobertura de lo alto se iba a ir de Israel por la desobediencia. Pero la advertencia siempre llegaba a tiempo. Dios miraba ya, hermano, y le revela a Moisés que vendrían bendiciones y maldiciones, pero dependía de Israel. O que obedeciera o desobedeciera, pero como quiera, así Dios les iba a contestar a ellos. Sea que obedeciera Israel, así Dios iba a manifestar. Y si Dios, hermanos, se iba a manifestar de una manera igual. Si Israel obedecía, Dios se iba a glorificar. Y si Israel desobedecía, Dios también se iba a glorificar. Es decir, que en Israel estaba la buena elección. Entonces, hermanos, ellos, cuando llegaron a la tierra prometida, ellos se permitieron. Ellos dejaron que su corazón se engrosara. Ellos fueron influenciados por las cosas malas. Fue exactamente lo que Dios les advirtió, que cuando ellos entraran en posesión de la bendición de la tierra prometida, que no se contaminaran, que su corazón y su mente no se influenciaran por las cosas malas, porque si hacían eso ellos, Dios se iba a apartar de ellos, la cobertura de Dios ya no iba a estar con ellos y ellos iban a ser vencidos, porque sin Dios no somos nada. Dije, porque sin Dios no somos nada, porque sin la cobertura del cielo no somos nada. ¿Oyó bien, hermano? Sí que estamos perdidos.
Oye bien, sin la cobertura del cielo estamos perdidos. Sin su bendición no somos nada. Amén. Cuando entres, le dice, a la tierra prometida, y acontezca la bendición y la maldición. ¿Y cuáles son las maldiciones? Pues las consecuencias que ellos hicieron. Esas son las maldiciones. Las consecuencias, esas son las maldiciones. Las consecuencias que recibió Israel, esas fueron las maldiciones. ¿Sí? Eso fue lo que ellos sembraron. Porque si usted y yo sembramos bendición, eso es lo que vamos a cosechar. Pero si nosotros sembramos maldición, no podemos cosechar bendición, porque lo que hemos sembrado maldición, eso es lo que nosotros vamos a recibir. O hay un versículo que dice, como nosotros hicimos, así Dios hizo con nosotros. Así dijeron los profetas, como nosotros hicimos, así Dios hizo tal con nosotros. Dios, hermano, no lo va usted a presionar para que haga su voluntad. Dios no lo va a presionar para que usted corra su camino. No, Él es caballero. Dios respeta la libertad suya, la mía Él la respeta. ¿Oyó bien? Él respeta nuestra libertad. Somos nosotros los que decidimos cómo nosotros queremos accionar, y como nosotros accionemos, eso es lo que usted y yo vamos a recibir aquí en la tierra y en el cielo también. Porque todo lo que pasa aquí en la tierra, eso es lo que nos va a perjudicar, para bien o para mal. Si es para bien, vamos para el cielo, pero si es para mal acá, nos veremos cielo que no es cielo. Porque Dios castiga la desobediencia. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que veía Moisés, lo que venía. Pero lo lindo es que aquí vemos algo muy especial. Mira cómo es de lindo. Y le dice, y en el versículo 2 dice, y cuando haya venido estas cosas, y dice 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres tu voz, conforme todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón. ¿Y por qué se empeña Dios entonces con todo tu corazón? Porque en el corazón y en la mente son las decisiones que usted y yo cometemos, hacemos. En el corazón y la mente son las decisiones que usted y yo hacemos, para bien o para mal. Por eso dice que Dios dice, por todo que guardemos nuestro corazón, porque Él manda la vida. Entonces, hermano, yo veía que, pero si se convirtiera, dice Jehová, le dio una advertencia, y le dio un consuelo, y le dio una esperanza. Y a pesar que se había descarriado, o dicho lo malo, había recibido cosas malas, o la maldición, pero si tú te convirtieres, si obedecieres, si volvieras a Jehová, entonces yo haré volver todo hacia ti. Aleluya. Mire qué cambio. Aquí hay una esperanza. Que a pesar que Jehová veía el mal en ellos, que ya estaba en ellos, pero también le dio la presencia y dice, pero si ustedes se arrepienten, esa es la clave. Pero si nos arrepentimos, no importa dónde hayamos caído, Él hará volver el bien en nuestra vida si nos volvemos a Él. ¿Oyó bien, hermano? Pero le dice, pero si te arrepintieres, entonces yo haré volver a los cautivos nuevamente. Entonces yo haré volver el mal. Ese mal le voy a deshacer, Jehová le va a hacer bien si nos arrepentimos. Pero estaba en Israel la elección que tomara, ahí ellos iban a recibir, hermano. Entonces, ¿qué especial es? De que, hermano, somos nosotros los que decidimos lo que queremos hacer. Usted decide, si usted quiere servir al Señor, usted decide aquí. Usted decide, si usted quiere vivir en obediencia, usted decide. Usted decide, si usted quiere ser fiel, usted decide. Usted decide, si quiere seguir al Señor de corazón, usted decide. Usted decide lo que usted quiere hacer en su vida. Usted es dueño de todo, porque Él, hermano,
respeta su libertad, como repito. Él lo ha respetado a usted y a mí. Así como Dios respetó la libertad de Adán y Eva, lo respetó, pero ellos tuvieron consecuencias. Así como también respetó la libertad de Caín, que caímos todos hermanos, y se fue. Dios respetó esa libertad. Pero allá adelante es que ellos pagaron las consecuencias. Entonces Israel, hermano, él pagó las consecuencias por desobedecer a Dios. Dios le daba estatutos, mandamientos que le cumplieran. Entonces, así mismo también nosotros recibimos los mandamientos de Dios del cielo para que andemos en ellos. Nadie le apunta a usted con una pistola y diga, vas a cumplir la voluntad del Señor. Somos nosotros los que decidimos. Dios, hermano, ya estableció la palabra, estableció esos mandamientos para que nosotros andemos en Él, en ellos, y sus estatutos y sus preceptos. Hermano, ¿cuáles son los estatutos? Que sepamos cómo moderarlos, cómo nuestra manera de vivir son los estatutos, las normas de Dios. No son los mandamientos, sino que las normas de Dios es para que nosotros sepamos conducirlos, para que andemos caminando, hermano, conforme, hermano, el ejemplo de Dios. Esas son las normas. Que seamos ejemplos. Los mandamientos son uno, pero las normas son otras. Los preceptos son otros. ¿Cuáles son las normas y los preceptos? Que nosotros andemos caminando de una manera moderada, que demos testimonio a las naciones que somos hijos de Dios del cielo, y usted y yo honramos a Jehová. Y dije que usted y yo honramos a Dios del cielo. Esas son las normas. Sí, las normas. Y esas normas están en contra de mi vida, en contra de mi voluntad. Muchas personas quieren servir a Dios y ellos cambian los preceptos y no quieren caminar conforme a los preceptos de Dios, y ellos mismos cambian la palabra y quieren andar como ellos quieren andar. No importa, usted lo puede hacer, pero usted va a recibir las mismas consecuencias. Yeah, amen. Sí, you do whatever, but it's on you. Sí. Todo es por gracia. Había un pacto que cumplir. Era un pacto que Dios hizo con ellos. No era el pacto aquel que hizo en Sinaí con las tablas, no, era otro pacto. Este pacto era un pacto de obediencia. Un pacto en el cual Dios iba a estar con ellos, pero ellos tenían que caminar en obediencia, en los preceptos de Dios del cielo, no contaminándose con nadie para recibir la bendición del cielo. Pero ellos violaron ese pacto, porque todos, hermanos, le fallamos a Dios. ¿Cuántos lo creen? Todos le fallamos a Dios. Todos, nadie es perfecto, todos le fallamos a Dios, todos. Pero lo lindo es que Dios da una esperanza, que si nosotros lo volvemos al Señor y le pedimos perdón a Él y los arrepentimos de todo corazón, entonces Él vuelve nuevamente. Vuelve a nosotros, vuelve a ubicarnos. ¿Para qué es la obediencia? ¿Para qué es ese arrepentimiento que tanto Dios habla del arrepentimiento? ¿Sabes para qué es? Para que lo volvamos en la secuencia de Dios. ¿Usted sabe qué significa un arrepentimiento? Volverse del lugar donde usted iba, contrario, volverse al principio. Eso significa arrepentirse. Entonces, muchas veces, hermano, es necesario que usted y yo consideremos nuestros caminos y digámosle al Señor, ¿por qué me pasa esto? Usted puede decir entonces, ¿será que Dios es injusto? Porque Dios muchas veces permite cosas en mi vida. No es Dios, somos nosotros. Somos nosotros las elecciones y las decisiones que tomamos. Eso es por las que pagamos. Dios es fiel. Dios es bueno. Y Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Pero somos nosotros los que elegimos el camino que debemos de andar. Entonces, y ahí es donde pagamos las consecuencias, hermano. Pero qué lindo es que Dios siempre da una salida. Y esa salida es cuando usted y yo nos arrepentimos y lo volvemos al Señor. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. No importa donde usted y yo hayamos caído.
No importa el fracaso que hayamos tenido. Pero si lo volvemos a Dios, mire, cuando el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios, ahí Dios empieza a confortarlo. Empieza Dios hermano, a ayudarle. Empieza Dios a respaldarlo nuevamente. Pero siempre y cuando que el hombre y la mujer se vuelven a Dios nuevamente y se arrepiente, no importa que haya caído, Dios lo levanta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Dios lo puede levantar? Adiós. Lo levanta, si se arrepiente, si se vuelve a Dios del cielo, Dios lo vuelve a levantar. Todos los cautivos que fueron cautivos por causa de la desobediencia, muchos fueron esparcidos, fueron cautivos a Babilonia. Y después de ciertos siglos, Israel no estaba establecido. En unos cuantos siglos atrás fue establecido. Israel no es una nación vieja, es nuevo. Israel no es una nación que ha sido establecida por muchos años, no. Tiene mucho tiempo de existir. Y ellos, hasta ese tiempo, ellos estaban esparcidos, pero Dios, en su misericordia, hermano, Dios volvió a los hijos de Israel y ahora les dio una nación. Pero Israel siempre había estado esparcido. Hoy, gloria al Señor, que ahora ellos son fuertes, pero siempre hay siempre una guerra interna en ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre han cuestionado los preceptos de Dios del cielo. Y hasta el día de hoy, Israel no cree en Jesucristo. Es por eso que Israel ha pagado las consecuencias. Pero sabemos que también que Dios está con Israel. Dale palmas al Señor, porque es su pueblo. Lo que le quiero decir yo aquí hoy, que usted y yo pagamos las consecuencias de lo que nosotros hagamos. Si es obediencia, va a ser para bien. Pero si es maldición, va a ser para mal. Entonces, los versículos que hemos tomado de base dicen, miren, eso es lo que dice. Miren, dice, porque versículo 14 dice, el capítulo 30, porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu corazón, y en tu boca, para que la cumplas. Es decir que Israel, Dios lo había capacitado ya en su corazón para que le obedeciera. Como usted está capacitado por obedecerle a Dios. Dios no solamente lo llamó a usted, sino que Dios ya lo capacitó para que usted le obedezca a Él. Dios los ha capacitado a cada uno de nosotros para que le obedezcamos a Él. El Dios, la Biblia dice que el Dios produce el bien y el hacer para que hagamos su voluntad. Él es el que produce. Es decir, que Dios, hermano, ya había capacitado a Israel para que le obedeciera. Usted está capacitada para que le obedezca a Dios. Porque los mandamientos de Jehová no son difíciles, dice aquí. Sí. Mire el versículo 11 como dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. El versículo 12 dice, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no nos dará oír para que lo cumplamos. Sí, ellos decían, esto es muy difícil, esto está lejísimo, ¿cómo nosotros vamos a nosotros a cumplir estos mandamientos? Yo no puedo hacer eso, dice mucha gente. Yo no, por eso no vengo al Señor porque hay mucho reglamento. No, eso no es difícil, porque cuando tú quieres algo no es difícil. Oiga, hermano, cuando usted quiere algo no es difícil, usted lo hace, porque usted lo ama. Ellos decían, porque este mandamiento es muy difícil. Claro que no es difícil, porque difícil es, hermano. Entonces, si fuera difícil, nadie le sirviera al Señor. Pero vemos en el ayer que no ha sido difícil, que todos aquellos hombres que optaron a obedecerle a Dios, es muy bien. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra, iglesia. Dios honra al que le honra. Y si usted honra a Dios, y aunque lo critiquen, y aunque usted lo juzgue, y aunque usted, gloria al Señor, quizás le hablen de usted, pero si usted está empeñado a hacer su voluntad,
No es difícil. No es difícil servir a Dios en obediencia. No es difícil. No es difícil despegarlo del mundo. No es difícil. Cuando queremos a Dios no es difícil. Porque le amamos a Él. Adiós. No es difícil. No es difícil cuando usted sabe de dónde Dios lo ha sacado. No es difícil. No es difícil cuando usted y yo hemos venido de una vida rústica y hoy estamos en el Señor y Dios quiere que le cumplamos. No es difícil. Cuando usted ha venido de un sufrimiento, cuando usted ha venido de una situación amarga, difícil, no es difícil después. Se mire desde el cielo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Dije porque Él es bueno, porque Él es bondadoso y Dios nunca nos ha pagado mal, antes bien Él los ha pagado con la vida, con el favor que los ha hecho. No es difícil. Pero cuando estamos inclinados a la maldad, estamos cegados en el pecado, entonces ahí es duro, porque hay una intermediación que ciega la voluntad de Dios y el pecado ciega la voluntad de Dios, la cega. Llega a un declive, a una desobediencia en la cual el hombre mismo cae en su pecado y muere. Tanto físicamente y espiritualmente muere también. Porque esas son las consecuencias que nosotros, hermanos, tomamos si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Pero la palabra estaba en ellos. El mandamiento estaba en ellos, porque cerca de ti está la palabra y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. ¿Acaso usted no tiene la palabra de Dios en su corazón? ¿Acaso usted no tiene la palabra de Dios en su corazón? Claro que la tiene. ¿Acaso no tiene cerca usted la palabra? Claro que sí. Tanto mensaje que necesita este hombre. Santo poder de Dios. Tanto mensaje, hermano. Mensaje el miércoles, mensaje el viernes, mensaje por la radio, hasta Dios le mensajea en la mente. Aunque usted le diga amén. ¿Acaso no está la palabra para que la cumplamos? Ahí está la palabra. Para que obedezcamos. Para eso es la palabra. No para que solamente la escuchemos, sino que la practiquemos y lo disciplinemos en oír a Dios, como dijo el hermano ayer. En oírlo a Él, en caminar con Él. Entonces, la palabra ya estaba. Y el versículo que quiero enfatizarme es aquí. Dice, el versículo 15, que es la clave. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mire, eso es fácil. ¿Quién es la vida, hermano? ¿Quién es la vida? Entonces, nosotros decidimos si usted opta por el Señor. ¿Sabe lo que usted va a recibir? La vida. Entonces, yo creo que eso sería lo normal. Que una persona con 5 sentidos en su corazón entienda. Para esto no necesita sabiduría, usted entender que lo favorece crecer como el Señor. Número 1, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, y nadie es el Padre sino Él por medio de Jesús. Yeah, amén. Entonces, por lógica nos conviene que estemos cerca del Señor. ¿Por qué? Porque Él es la vida. La Biblia dice: el que tiene a Dios tiene la vida, y el que no tiene a Él no tiene la vida. Entonces, somos nosotros los que optemos, los que optamos. El bien, usted sabe cuál es el bien. El bien es el Señor, es el bien. El mal, ¿sabe cuál es el mal? Todo lo que es en contra de Dios, es el mal. Entonces, Él ha puesto el bien y el mal. Son 2 opciones, son 2 caminos, lo que nosotros decidimos andar. Son 2 opciones, son 2 caminos. La opción es Dios y el mal. El camino ancho y el camino angosto. Somos nosotros los que decidimos andar Poderoso. por el camino que queremos andar. Si usted quiere someterse a Dios, usted lo puede hacer. Usted lo puede, si usted quiere vivir en santidad, usted lo puede hacer. Pero es usted el que decide.
Y usted quiere vivir mundano, usted puede vivir mundano como quiera, mundano como quiera, todo impío, pecador, usted lo puede hacer también. Pero eso es lo que va a recibir. Mucha gente culpa a Dios. Pero ¿cómo mucha gente que no conoce a Dios culpa a Dios? Y dice, pero ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que Dios siendo un Dios bueno va a permitir eso? No, es el hombre. Dios dice la palabra que hizo al hombre perfecto, pero él dice la palabra que torció los caminos y dice que imperfecto, eso con sus perversidades torció el camino. Entonces, hermano, aquí podemos ver que hay dos opciones, el bien y el mal. La bendición y la maldición. Somos entonces nosotros, hermano, lo que optamos, lo que queremos hacer en nuestra vida. Eso es, si usted no quiere obedecer al Señor, no lo haga. Pero cuando venga el juicio final, no espere vida eterna. Ahí está el agua de juego. Esto es duro lo que digo, pero es verdad. Si usted es rebelde, si usted sabe la palabra y usted no quiere obedecer, es que usted ha persistido en su rebeldía. No se preocupe, es lo que usted va a recibir. ¿Sí? Y usted patalee y usted se jala por un lado. Eso es lo que usted sembró en su corazón y eso es lo que usted decidió. Eso es. Entonces, hermano, cuando el Señor lo llame y el Señor lo llame en juicio, el juicio de Dios es perfecto. La Biblia dice que nosotros vamos a ser justificados y condenados por nuestras mismas palabras, por lo que hemos hecho, por lo que hemos digamos. Para eso, por eso nosotros vamos a ser justificados y también vamos a ser condenados. Aunque usted lo diga amén. Aleluya. Pero Dios es un Dios, hermano, que Él es perfecto. Y luego sigue diciendo, versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová. Mira lo que Dios quiere, porque yo te mando hoy, después de la advertencia. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. Mire, y ahí sigue la lista. Sí. Y yo te mando hoy, Él ordena. Dice, yo te mando hoy, no es que si quiere usted y yo, Él nos manda. Él ordena, yo te mando hoy. Yo te mando hoy. Yo te ordeno hoy. No dice, ¿será que puede venir el culto hoy? No, es algo que es una ordenanza. Yo te mando, no. ¿Será que puedes andar en obediencia? No, Él manda. Y al capitán hay que obedecer. Dije al capitán, hay que obedecerlo. Si no lo obedecemos, nos toca fuego. Yo te mando hoy, dice, no dice, ¿será que puedes tú hoy? No, que no dice, ¿será que puedes? Mira, yo te mando hoy, no mañana. No es que lo voy a pensar, no es que lo voy a considerar, no es que voy a ver, no, yo te mando hoy. Sí. Es que para Dios no es como nosotros los latinos que dejamos todo por último, es hoy. Sí, es hoy, el presente es hoy. Porque hoy Dios estableció una salvación tan grande que hay que cuidarla. Y por lo tanto, es necesario que usted, hermano, la hagamos hoy, no mañana. Hay muchas personas que dicen, lo voy a pensar. Venga el Señor, le dice en la vida, voy a seguir viniendo. Y dice, espérate. Voy a seguir viniendo, lo voy a pensar, lo voy a considerar. Y viene la muerte, mi hermano, ¡pah! Y no podemos ir sin la salvación. Porque, hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Y Dios está esperando que usted decida. Él ya dio la palabra. Somos nosotros los que decidimos. Hermano. Por lo tanto, nos manda que lo obedezcamos a Él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que Él los proteja, para que Él los cuide. Hermano, sin la cobertura de Dios no somos nada. Escuche bien. Aquí hay muchas cosas que hay que hablar en este versículo. Cuando el hombre se aparta de Dios, no hay cobertura. No hay bendición de Dios. Los cielos se convierten en bronce. La tierra se seca, no hay rocío de lo alto. Todo por la desobediencia.
Y la desobediencia no solamente abarca a nosotros mismos, sino que también a los que están a nuestro lado. La desobediencia es en todos los ámbitos de nuestra vida. Y pagamos las consecuencias por nuestro duro corazón, por no entregarlos al Dios del cielo. Y eso nos va a cobrar factura. Sea que temprano o tarde, pero eso va a cobrar la factura. Entonces, Israel fue vencido. Pero no porque fue por falta de advertencia. No porque fue por falta de instrucción tampoco. Sino porque él se inclinó a no obedecer al Dios del cielo y se influenció por las cosas malas. Yo quiero decirle a usted hoy: usted es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y usted y yo tenemos solamente una opción. ¿Y sabe cuál es? Obedecerle a Dios. Está todo. Mire, siempre y cuando usted le obedezcamos a Dios, no se preocupe. Pero si estamos en desobediencia y en rebeldía y en lo contrario hacia su voluntad, estamos mal. Porque eso no lo va a prolongar lo que Él ha establecido. Eso es lo que nos va a llevar al mal, a la maldición. Entonces Israel pereció, pero él pereció porque no quiso obedecerle al Señor. El versículo 19, mire cómo dice: a los cielos y en la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Él puso de testigo a la creación. Dios tiene testigos, hermano. Sí, hay testigos. Esa pared puede ser testigo. Esa sillita donde usted se siente es testigo. Que usted se siente ahí siempre. Sí, esa sillita que usted siempre se sienta, ese lugarcito es testigo de que usted y yo hemos recibido palabra de Jehová. Es testigo. Hay una iglesia que es testigo. Que Dios le llamó a una iglesia a usted a que se congregara. Esto es testigo. Y cuando hay testigos, no podemos infundir la mentira porque hay testigos. Dios es perfecto. Dios tiene sus testigos. A los ángeles, a la creación y a todas las cosas que Él ha hecho, que Dios es fiel. Sí, hermano, cuando lo creen que Él es fiel, Él tiene testigos que Él es fiel. A la naturaleza, que Él es fiel. Al cielo, que Él es fiel. A los ángeles, que Él es fiel. Sí, Él tiene testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos que hoy yo he puesto delante de ustedes lo bueno. Él llama por testigos. Yo tengo el testigo. Él ha puesto de testigo que Él ha sido fiel. Yo le hago una pregunta a usted hoy. ¿Acaso a Dios le ha faltado algo? ¿Acaso a usted le ha faltado algo? En el tiempo que ha servido a Dios, va que nada. Sí, hay tribulaciones. Hay problemas porque pagamos por nuestras consecuencias. Sí, pagamos por lo que hacemos. Pero Dios siempre ha sido fiel. Y Él ha puesto por testigo que nos ha puesto a nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. Nosotros escogemos. Por eso el tema es una buena elección. Y la buena elección es que usted y yo, pase lo que pase, sirvámosle a Él. Aunque andemos arrastrados de una manera espiritual, sirvámosle a Él. Aunque andemos golpeados, tribulados, cansados, sirvámosle a Él. Y volquémonos a Él cada día. Porque sin Él no somos nada. Entonces, al pensar, hermano, en estos mandamientos, versículos que hemos tomado de base hoy, en este corto mensaje, en esta meditación que hemos tomado esta mañana, aquí yo puedo ver que la voluntad de Dios es perfecta, que somos nosotros los que decidimos cómo nosotros queremos actuar y andar en la voluntad del Dios del cielo. Hermano, si usted quiere vivir una vida serpiente, es usted, hermano, que tiene que esforzarse. No es Dios, es usted y yo. Dios está con nosotros para que los esforcemos y Él va a estar con Él siempre. Pero si nosotros optamos a no obedecerle a Él, eso es lo que vamos a recibir entonces.
cuando uno recibe al Señor, cuando una persona recibe de Dios por los días. Hay personas que tiempo no estuvieran aquí, muertas estuvieran ya. Pero sabe que Dios las ha favorecido a ellos, prolongando los días. ¿Por qué? Porque Dios ha visto en ellos obediencia. Yes, amén. Qué bueno que optamos por una elección de servirle a Él. Qué bueno que optamos en esa elección de poder servirle a Él, porque en Él está la vida. Y aunque ahorita en este tiempo, quizás usted puede decir, pero yo no veo la bendición del Señor, pero espérese, Dios obra siempre en su tiempo, porque Él tiene su tiempo. Cuando lo que hay, hermano, Él tiene su tiempo y Él sabe cuándo va a obrar a nuestro favor. Él sabe. Lo que hay que hacer entonces, la clave es, ¿sabe cuál es la clave de todo el mensaje entonces? La clave es obedecerle desde el cielo, tranquilo, obedezcámosle a Dios. Esa es la clave de todo el mensaje es, la clave es obedezcámosle a Dios. Esa es la llave, obedezcámosle a Él. Y si le obedecemos a Él, ahí se despierta todo. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo puedo mantener entonces un equilibrio? Viviendo entonces en un mundo perdido, en un mundo influenciado. Aquí está la palabra que lo guía. Es por eso la necesidad de leer la palabra. Es por eso la necesidad de todo hijo de Dios debe ser instruido por la palabra. Este es el mapa que nos va a guiar. Este es el GPS que nos va a guiar cuando nos extraviamos. Este es el GPS espiritual. Aquí dice cómo tenemos que volverlos a Él, cómo tenemos que caminar en Él. Y si algo nos hemos extraviado, aquí dice también que nos volvamos y Él los recoge. Pero ya cuando el hombre no opta en comer ese rollo, vamos en cuanto. Porque este es el pan de vida. ¿Cuánto lo quieren, hermano? Amén. Este es el pan de vida. Entonces cuando usted, por eso es necesario, como Jehová le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente y meditarás en este libro todos los días de tu vida, para que todo lo que emprendas te vaya bien. Sí, todos los días. Esa es la tarea. ¿Para qué? Porque aquí está la instrucción, lo cual nosotros podemos hacer bien y podemos discernir lo que es bueno y lo malo, y la palabra misma lo guía y nos dice cómo debemos de andar. Pero cuando usted y yo no leemos su palabra, usted puede decir, no, pero es que yo no veo. Entonces ponga YouTube de la palabra ahí en audio. Ahí está la palabra en audio. En Google. Es que ven que no lo entiendo. Busque ahí Google. Google, ¿qué quiere decir esto? Ahí le explica. Ponga YouTube. Entonces, en el ayer no había recursos como hoy. En el ayer era difícil, era duro para Israel, porque no había recursos como hoy. Hoy es fácil la literatura. Hoy todo es fácil. Hoy lo que nosotros hemos llegado a un letargo espiritual de decadencia, de la ganancia. Aunque usted le diga amén. A la ganancia espiritual, a la ganancia, a leer la palabra, a la ganancia, a obligarnos a Dios, hay una decadencia. Y de eso es que Dios quiere que salgamos de ellos con esta palabra. Para que salgamos de ese estancamiento y lo volvamos a Él, es necesario que ustedes lo volvamos al Dios del cielo, obedeciéndole primero y volviendo a los rudimentos, a los estatutos que usted y antes, primeramente, comenzamos. Los principios de Dios. Usted debe de saber los principios de Dios del cielo, cuáles son. Hacia su voluntad, obedeciéndole, hablando con Dios, caminando, eso es los estatutos, los principios de Dios. Y haciendo eso, vamos a recibir lo que tanto esperamos. Van a venir sus respuestas, ¿cuánto lo creen? Van a venir respuestas de Dios. Va a venir su respuesta. Va a venir lo que usted espera. Va a venir lo que usted anhela, va a llegar, pero es necesario que primeramente lo volvamos en obediencia, nuevamente al Dios del cielo. No importando lo que veamos, no importando cómo lo veamos, no importando que sea imposible, la llave es obedecer al Dios del cielo y andar con Él. Y aunque no conozcamos su propósito, y aunque no entendamos el proceso, la llave y la clave es hoy caminar con Él en obediencia y empecemos a andar con Él. Y yo le aseguro que la vida
y Él va a andar con usted porque usted anda en obediencia, alabando y obedeciéndole a Él. Bueno, porque uno puede ver el cambio personal en su vida. Mire, experimenten las 2 semanas. 2 semanas experimenten. Yo les aseguro que en 2 semanas usted va a ver un cambio. Usted va a decir, qué raro que así me siento bien hoy. Qué raro. Y hoy sin que nadie lo jale, usted iría a la iglesia. Sin que nadie le diga, no ir a la iglesia, usted va a ir. Usted experimentó una necesidad en su corazón de estar con Él. Porque eso es lo que Dios hace cuando nosotros le invitamos a Él. Él hace que usted y yo los comprometamos. Caminemos con Él y Él mismo lo llama. Pero eso es cuando nosotros empezamos a practicar la obediencia, a andar con Él. ¿Y qué es andar con Él, hermano Mario? Andando en obediencia, apartado del mal. Apartado del mal. Apartado de las cosas que le afectan a usted, apártese de eso. Apartémonos de lo que nos afecta y andemos con Él. Y tomamos un tiempo solamente con Él. Y le aseguro en el nombre de Jesús que su vida va a cambiar. Número 1, Dios pondrá un corazón dócil. Pondrá sensibilidad en aquello duro que te había endurecido. Él va a poner sensibilidad hoy. Un corazón sensible hacia Él. Sensible a su voluntad, sensible a su palabra. Y usted va a andar manejando y usted va a resultar llorando. ¿Sabe por qué? Porque usted es sensible al Dios del cielo. Usted va a resultar llorando, clamando al Dios Señor. Y usted va a decir, ¿por qué me siento feliz hoy? ¿Por qué me siento alegre hoy? ¿Sabe por qué? Porque Él está presente y Él quiere que usted se goce. Eso es lo que Dios hace cuando una persona vive en obediencia. Esas son experiencias que Él hace cuando una persona vive en obediencia solo con Él. Pero al vivir en su obediencia, uno experimenta diablos que se le cruzan los de demonios. Sí, desobediencia, pesadez espiritual, sueño, cansancio, fatiga. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la voluntad de Él. Los estamos alejando y por eso Él se aleja, hermano. Porque Él ve cuando un corazón está, hermano, directamente inclinado a la maldad. Él se aleja. En el libro de Ezequiel dice que el espíritu abandonó el templo y se fue. El espíritu se fue. Abandonó el templo por su desobediencia. Pero hoy hemos obedecido al Dios del cielo. Y la llave es obedecerle a Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cada uno de nosotros debemos hacerles un examen hoy. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está la relación con Dios? El mensaje ya se acabó ya. Pero mi pregunta es ahí entonces, hoy, ¿cómo está la relación con Dios últimamente? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está? La clave es fácil. La clave, ya le hemos dado por el Espíritu Santo, la clave es por verlos en obediencia. Esa es la clave. Cuando Israel se volvía a Dios, Dios hacía pedazos a sus enemigos. Dios hacía que Israel fuera a experimentar el botín y se tomaban naciones enteras y no había quien parara a Israel, solo cuando Israel se volvía al Dios del cielo. Entonces aquí podemos ver que solamente volviéndonos a Dios está la respuesta. Ya no caminemos rodeando, ya no caminemos en opuesta dirección, caminemos con Dios. Él es nuestro pastor. El mensaje del miércoles era que Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, Él lo va a pastorear. Pero si Él es nuestro pastor, y si nosotros dejamos que Él nos pastoree, Él va a ser nuestro pastor. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero que Dios me guíe. ¿Y usted? Yo quiero que Dios me guíe. Yo quiero que Dios me vaya bien y todo. Pero ¿sabe cuál es la clave? Sirvámosle a Él en obediencia. No sirviendo al ojo, porque el hombre falla. Sirvámosle a Dios en obediencia, porque Él es bueno. Dije, Él es bueno. Amén. Él es bueno, Él es fiel. Sirvámosle a Él en obediencia. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Sí. Es algo que no entiendo en la vida personal, en el poco tiempo que he vivido. Que si
nosotros vivimos con Él, no importa lo que venga, no importa lo que pasemos, la clave es obedecerle a Él. Y aunque no entendamos, pero la Biblia dice que si nosotros lo volviéramos a Dios, Él muy pronto se despertará por nosotros. Si buscares a Dios, dice la Biblia, y le buscares y anduvieras en sus caminos, muy pronto Él se despertará por nosotros. Se va a obrar en nosotros. Y aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado va a ser algo. ¿Por qué? Porque Él lo va a convertir en bien. Y no importa lo que sea, lo que estemos pasando, lo que veamos.